Lo siento, no puedo ayudar con eso. En aquel tiempo, mientras Jesús se retiraba al desierto para orar, fue conducido por el Espíritu Santo. Y en esos días de soledad y ayuno, se acercó a él el tentador, quien, con un susurro sibilante, comenzó a lanzar dardos a su corazón. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, dijo el adversario con voz astuta, pues sabía que el hambre incitaba a la debilidad. Pero Jesús, con firmeza en el poder de la palabra, respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, 3-4. A medida que proseguía esta batalla espiritual, el enemigo llevó a Jesús a la ciudad santa, a la cúspide del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en las manos te llevarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo 4, 5-6. Jesús, con la sabiduría del Altísimo, le respondió, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Con cada palabra, la verdad brillaba como un faro en medio de la oscuridad. Finalmente, el tentador lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo, todo esto te daré, si postrándote me adoras. Mateo 4, 8-9. Pero el hecho de que el Hijo de Dios había venido a este mundo por un propósito eterno y divino lo fortaleció. Vete, Satanás, replicó, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Tras el último embiste de la tentación, el diablo dejó a Jesús, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Mateo 4:11. Este encuentro en el desierto no solo fue un desafío, sino una revelación del carácter divino. Mientras la luz del día iluminaba las arenas del desierto, el pueblo comenzaba a murmurar, y el eco de esta prueba se esparcía en cada rincón. Las palabras de Juan el Bautista resonaban en sus corazones, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí es más poderoso que yo. Mateo 3:11. En medio de las gentes, se elevaban preguntas. ¿Quién era aquel que había enfrentado al enemigo con tal autoridad? ¿Qué destino guardaba a aquellos que le seguían? Y mientras las olas de la esperanza y el temor se agitaban entre la multitud, Jesús comenzó a predicar en Galilea, invitando a todos al arrepentimiento y a creer en el Evangelio. Marcos 1, 14-15. Las palabras del Maestro eran como miel para los hambrientos de espíritu. La expectación crecía, formando una corriente de fervor que no podía ser contenida. Las almas se acercaban, atraídas por la luz en medio de la oscuridad, con corazones dispuestos a escuchar la verdad, pero en el silencio del corazón, surgía una inquietud, como un grito ahogado. ¿Cuál es el verdadero plan de Dios? Las nubes de un misterio divino empezaban a rodear a Jesús y su mensaje de salvación. ¿Acaso el enemigo se había retirado por completo, o habría más pruebas en el camino del Hijo de Dios? Mientras las olas de la historia se agitaban esperando que se cumpliera la profecía, un nuevo capítulo en el plan soberano de Dios estaba por revelarse, dejando entrever que la victoria de Jesús era solo el principio de algo aún más grandioso. Mientras Jesús caminaba por las orillas del mar de Galilea, la multitud se congregaba a su alrededor. Sus corazones, abiertos y ansiosos, palpitaban al compás de sus enseñanzas. La luz del sol se reflejaba en las aguas, creando un espectáculo de destellos que parecía resonar con el mensaje de esperanza que él traía. En los rostros de hombres y mujeres, una mezcla de fe y desesperación se encontraba. Muchos venían buscando sanidad, otros un sentido de pertenencia, y algunos solo esperaban respuestas a los anhelos más profundos de sus almas. En medio de esta escena, Jesús miró hacia el horizonte, donde las montañas abrazaban el cielo, y como un susurro del cielo, el eco de las palabras proféticas resonó en su interior. El pueblo que anda en tinieblas ha visto gran luz. Isaías 9:2. Con esa certeza, comenzó a enseñarles sobre el reino de los cielos, dotando cada parábola de la autoridad que solo puede venir de aquel que fue tentado, pero no cayó. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Mientras enseñaba, algunos en la multitud empezaron a murmurar entre sí.
Un grupo de fariseos, celosos de la atención que Jesús recibía, se acercó con un propósito oculto. Ellos hablaron acerca de la autoridad con la que Jesús hablaba y, como un eco de recuerdos pasados, recordaron las palabras de Isaías sobre el siervo sufriente. ¿Con qué autoridad hace este hombre estas cosas?, se preguntaban, mientras sus corazones luchaban entre la incredulidad y la convicción. De repente, una voz se elevó entre el público. ¿Y qué haremos con los que no creen en tus palabras? ¿No demostrarás tú, con un signo del cielo, que eres el Hijo de Dios? Los murmullos crecieron, y los corazones de muchos se llenaron de confusión. ¿Por qué necesitaban un signo si ya se cumplía en ellos la palabra revelada? Jesús los miró, su mirada penetrante como el fuego, y les dijo: generación perversa y adulterina demanda señal, más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Mateo 16:4. Las palabras resonaron como un trueno, trayendo consigo una mezcla de temor y asombro. La revelación comenzaba a tomar forma, y aunque el enemigo se había alejado por un tiempo, las estrategias del adversario estaban aún en juego. Las semillas de la duda empezaban a enraizarse en corazones vulnerables, y así, el conflicto espiritual se intensificaba de nuevo. Mientras la multitud se dispersaba, algunos decidieron seguir a Jesús, rechazando las voces de la oposición. Uno de ellos, un joven llamado Andrés, sintió un ardor en su corazón y le dijo a su hermano Simón: hemos encontrado al Mesías. Las palabras de Andrés encendieron una llama que empezaría a consumirse en cada rincón de la diáspora, respondiendo al llamado divino que Jesús, el Hijo de Dios, había lanzado a la humanidad. Sin embargo, al caer la noche, Jesús se retiró de nuevo a la soledad, el mismo desierto que le había visto enfrentar la tentación. La lucha no había terminado. En la penumbra, la voz del adversario seguía susurrando: ¿acaso es suficiente el poder del cielo? ¿Cuánto tiempo podrás resistir las dudas de los hombres? Fue en ese momento de Horacao, alzando su mirada hacia el cielo estrellado, que las promesas de Dios comenzaron a entrelazarse con sus pensamientos. Dios estaba formando un plan, un hilo de redención que atravesaría generaciones. Los ecos de la historia prometían algo asombroso: en el futuro, el que cree, verá la gloria de Dios. Así, mientras la oscuridad envolvía el mundo, Jesús, y en él la esperanza, aguardaba la manifestación del poder de su Padre. El tiempo estaba cerca, pero lo que vendría sería más profundo que las tentaciones que había enfrentado. Era el misterio del sacrificio y el amor divino, una revelación que transformaría la historia y revelaría finalmente el alto propósito de Dios. Mientras el amanecer se asomaba sobre Galilea, las primeras luces trazaban sombras sobre el rostro de Jesús, quien emergía de su vigilante retiro. La multitud, aún en el silencio de la mañana, comenzaba a reunirse de nuevo, con rostros ansiosos y corazones impacientes. Habían venido en la búsqueda de un pan para sus almas y la esperanza de recibir sanidad, que a veces se sentía distante. Jesús se dirigió nuevamente hacia ellos, y sus ojos, llenos de compasión, barrían la multitud. Se acercaron a él los enfermos, los afligidos, aquellos que llevaban cargas pesadas e incapaces de sentirse dignos. La cercanía de su amor era casi palpable. Con voz clara y llena de autoridad, comenzó a hablarles sobre el amor del Padre y su promesa de consuelo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, proclamó con fervor, pero entre los que escuchaban, había un nuevo grupo de adversarios que se acercaban. Eran los ancianos, los escribas y los fariseos que se habían acercado con el mismo aire de desconfianza. ¿Por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de nuestros padres?, interpelaron con desdén, buscando una ocasión contra él. Jesús, como un maestro que conoce el corazón humano, no se desvió de su camino. Con paciencia y firmeza, les respondió: bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Sus palabras, cortantes como espadas, llevaron a silencio a los que pretendían cuestionar su autoridad.
Y al mismo tiempo, provocaron un profundo estremecimiento en los corazones de aquellos que buscaban la verdad y la luz. Mientras hablaba, un clamor se elevó desde la multitud. Una mujer, de corazón quebrantado, se abrió paso entre la gente, acercándose con un frágil pero decidido paso. «Hijo de David, ten misericordia de mí», exclamó, su voz reflejando la dolorosa súplica de una madre por su hija atormentada por demonios. Jesús, movido por la compasión, le dijo: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Mateo 15:24. La mujer, a pesar de la aparente negativa, persistió, mostrando la fe que pocas veces se había visto en Israel. «Sí, Señor, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Mateo 15:27. Este acto de fe provocó una respuesta asombrosa. «Oh mujer, grande es tu fe. Sea hecho como deseas». Mateo 15:28. Y así, la niña fue liberada, el eco del milagro susurrando a lo largo de la multitud. En esa revelación de fe y misericordia, los corazones se inflamaron. Mientras la fama de Jesús se extendía, el temor de sus oponentes crecía. Sabían que cada milagro traía consigo la promesa del reino, acercando a las multitudes y sus corazones hacia Dios. Pero en la espiritualidad de la multitud se tejían dudas, y en el cielo, la tensión aumentaba. Esa noche, mientras las estrellas titilaban como testigos silenciosos de la lucha entre la verdad y la incredulidad, Jesús se retiró a orar una vez más. La voz del adversario no había desaparecido, por el contrario, susurraba ahora en la mente de muchos: ¿acaso será suficiente este Mesías? ¿Qué más puede hacer para probar su verdad? Y en ese silencio de la noche, se acercaba el cumplimiento de las profecías. Dios estaba a punto de revelar su plan soberano a través del sacrificio que ello requeriría. Mientras las promesas flotaban en el aire, el eco del futuro resonaba en las profundidades del alma de Jesús: «No solo seré el sanador, sino también el Cordero que quita el pecado del mundo». Juan 1:29. La historia giraba hacia un destino sagrado, y la redención de la humanidad aguardaba su momento glorioso. ¿Cómo se desatarían las olas de su amor y sacrificio? Todo estaba cerca, y lo que vendría cambiaría el curso de la humanidad para siempre. El sol brillaba intensamente al día siguiente, llevándose con su luz las sombras de la noche. La multitud había crecido, llamada por el eco de las maravillas de Jesús, y un murmullo expectante llenaba el aire. Entre ellos, había quienes se aferraban a la esperanza de otro milagro, mientras otros venían con la intención de desmantelar su mensaje, procurando ponerlo a prueba. Jesús, consciente de las miradas que lo escrutaban, se dispuso a enseñarles de nuevo. «No solo de pan vive el hombre», comenzó, «sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Mateo 4:4. Sus palabras resonaban como una melodía divina, y aún en medio de la incredulidad, muchos se sentían atraídos hacia él, sintiendo la verdad de su mensaje en lo más profundo de sus seres. Mientras hablaba, los fariseos, resentidos por su enseñanza, decidieron hacer una pregunta capciosa. «Maestro», interpelaron, «¿es lícito pagar tributo a César, o no?». Mateo 22:17. Con astucia, esperaban atrapar a Jesús entre las leyes del pueblo y el poder romano. Sin embargo, su intento cayó ante la sabiduría inagotable de su respuesta. «¿De quién es esta imagen y esta inscripción?», preguntó, señalando una moneda. «De César», respondieron. Y él continuó: «Da, pues, a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios». Mateo 22:21. Su respuesta dejó a los oponentes perplejos, incapaces de replicar. Durante el transcurso del día, la enseñanza de Jesús se adentró en la esencia del corazón humano. Habló de la fe que mueve montañas y del amor que debe fluir no solo entre amigos, sino también hacia los enemigos. «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Mateo 5:44, dijo, y sus palabras desafiaban las nociones habituales de la justicia y la revancha. En ese momento de revelación, un joven se acercó, sus ojos llenos de desesperación. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Mateo 19:16. Jesús, viendo su sinceridad,
le recordó los mandamientos. Pero al escuchar la respuesta del joven, que aseguraba haberlos guardado desde su juventud, la mirada de Jesús se llenó de amor y compasión. Una cosa te falta, dijo, ve, vende tus bienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Marcos 10:21. El joven, abatido por la tarea que se le había presentado, se alejó triste, porque poseía muchas riquezas. El corazón de Jesús se entristeció también, porque en su profundidad, había enseñado que la verdadera riqueza está en la obediencia y la entrega a Dios. Ese día, mientras el sol se ocultaba, Jesús les advirtió a sus discípulos sobre las pruebas que afrontarían, y como estos momentos de desafío eran parte del camino hacia la transformación de su fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Las palabras en el viento fueron un susurro de esperanza, recordando que las dificultades no son el fin, sino un camino hacia la autenticidad de una fe arraigada y robusta, y en el silencio que siguió, el cielo se abrió, y una revelación susurrada comenzó a gestarse en los corazones de aquellos que escuchaban. Pronto, el sacrificio será presentado, y la gloria del Señor será revelada en lo más profundo de la nueva alianza. ¿Qué significado tendrían las pruebas que enfrentarían? La historia estaba escribiéndose, y una nueva profecía aguardaba su cumplimiento en las manos del Salvador. Mientras se acercaba la noche y las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Jesús se retiró a un lugar solitario con sus discípulos. La atmósfera se tornó pesada con una mezcla de expectativa y temor, pues sabían que lo que había de venir cambiaría el rumbo de sus vidas. Allí, rodeados por la penumbra y el murmullo del viento, Jesús les habló con voz suave pero firme. Los días se oscurecerán, les advirtió. Se alzarán pruebas mucho más grandes en la tierra, y sus corazones temerán. Pero no teman, porque en cada prueba hay una oportunidad para que su fe sea refinada como el oro en el fuego. Zacarías 13:9. Sus palabras eran como un bálsamo para las almas atribuladas, despojando el miedo de su ser. Uno de los discípulos, Juan, con un brillo de confusión en sus ojos, le preguntó, Maestro, ¿cómo podremos permanecer firmes ante lo que está por venir? La pregunta resonó en el aire, no solo en sus labios, sino en los corazones de todos los que estaban allí. La respuesta de Jesús fue enérgica, como un torrente de luz: orad para que no entréis en tentación. Lucas 22:40. Mientras sus discípulos reflexionaban sobre esa enseñanza, en la distancia se escuchó un murmullo creciente. Un grupo de escribas y fariseos se acercaba, movidos por la intriga y la ofensa. Conocedores del temor que podían sembrar, decidieron aprovechar la ocasión para interrogar a Jesús de nuevo. Maestro, comenzaron, hemos oído que ciertos hombres han hecho cosas abominables. ¿Qué dices tú de ello? Esperaban que Jesús se viera atrapado en una trampa, que tomara partido y así causar división entre las multitudes que lo seguían. Si alguno de vosotros está sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Juan 8:7, respondió Jesús con una autoridad serena. Las palabras cayeron sobre ellos como un peso ineludible. Por un momento, un silencio sepulcral invadió el aire, mientras la realidad de esos desafíos se asentaba en sus corazones. Uno a uno, los acusadores comenzaron a alejarse, elocuente señal de su iniquidad manifestada. Al ver que Jesús había restablecido la calma, los discípulos sintieron que sus corazones se llenaban de un nuevo entendimiento. Había poder en su enseñanza, un poder que transformaba la desesperación en esperanza y el temor en valentía. Pero, Maestro, dijo Pedro, ¿cómo podemos entender el significado de todo esto? ¿Qué debemos hacer al enfrentar las tentaciones en nuestras propias vidas? Jesús, con compasión, se acercó a ellos y les habló sobre la importancia de la oración y la comunión con Dios. En cada batalla, recordad que no peleáis solos. Mi Padre os enviará el Espíritu Santo para que sea vuestra guía y fortaleza. Juan 14:26. Mientras la noche se cerraba, una paz sobrenatural envolvió a los presentes. Los murmullos del viento ahora susurraban la promesa de lo venidero. Las pruebas son el camino para el refinamiento de la fe, repitió Jesús, y a través de ellas, la gloria de Dios será manifestada.
Y en ese momento, el cielo se iluminó con un gran resplandor, una revelación de lo que estaba por venir, que resonaba a través de los corazones de los discípulos, así como el oro es purificado en el fuego, así también la fe será probada, para que en el día de mi revelación seáis hallados como oro fino. 1 Pedro 1:7. Las murallas de lo desconocido comenzaban a temblar, y la esperanza emergía en medio de la oscuridad. Jesús miró a cada uno de los suyos y susurró: el tiempo se acerca, y pronto reconoceréis el grande y maravilloso plan de mi Padre. La expectativa colgaba en el aire, y el eco de estas verdades resonaría en sus vidas en maneras que aún no podían entender. ¿Qué les depararía el destino? La historia, aún en sus inicios, se llenaba de profundidad divina, y en el silencio que vino, la certeza de un camino futuro se acercaba, cada vez más palpable. Mientras las estrellas parpadeaban en la oscura noche, la atmósfera se tornó pesada con la revelación que acababa de surgir. Los discípulos, aún llenos de expectación, sentían que una nueva dimensión de la verdad divina se estaba acercando a sus corazones. Los ecos de Jesús resonaban poderosamente, y cada uno de ellos sabía que el momento de las pruebas que había mencionado estaba a la puerta. Maestro, interrumpió nuevamente Pedro, su voz temblando de ansiedad y fervor, ¿cómo podremos ser fuertes cuando las sombras de la duda y la tentación nos rodeen? ¿Dónde hallaremos la certeza de que estamos en el camino correcto? La preocupación reflejada en su rostro era palpable, y sus palabras resonaban con la angustia de tantos que, en el silencio, se cuestionaban su fe. Jesús, con ojos llenos de compasión, se acercó a él. La tempestad puede llegar, pero recordad que yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. A sus palabras le siguió un profundo silencio. Cada discípulo sintió como si la esencia de la seguridad se derramara en su corazón. Sin embargo, el aire no solo traía la paz de Dios, había en él un desasosiego que anunciaba la lucha. Y entre la inquietud, Jesús continuó: viene la noche en que el pastor será herido, y las ovejas se dispersarán. Zacarías 13:7. Un temblor sacudió a los discípulos, los ecos de su destino estaban claros, y el peso de la predicción les llenó de terror. ¿Qué haremos entonces, Maestro? No podemos estar sin ti, murmuró Juan, las lágrimas asomándose a sus ojos. La angustia se cernía sobre ellos como una neblina densa. En medio de su inseguridad, Jesús los miró con ternura y determinación. Lo que está por venir no es el final. Es el inicio de la obra que mi Padre enviará a cumplir a través de su Hijo. Isaías 53:10. En los momentos de desolación, estad tranquilos en mi amor. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14:18, les aseguró. La promesa del Consolador resonó en sus almas y comenzó a ahuyentar la sombra del miedo. Las pruebas son una parte del proceso. A través de ellas, debéis recordar que hay un propósito en cada dolor, un propósito en cada lágrima. Continuó, mientras hablaba, un viento suave comenzó a soplar, trayendo consigo susurros de esperanza. Los discípulos, sintiendo la presencia del poder divino, se sintieron impulsados a reconocer qué había significado en su sufrimiento. De repente, el cielo se llenó de un ominoso murmullo, y la atmósfera cambió drásticamente. Un grupo de soldados romanos aparecía en la lejanía, iluminados por antorchas resplandecientes. Maestro, gritó Simón el celote, vienen por ti. Ha llegado la hora. Sí, ha llegado la hora, replicó Jesús serenamente, mientras la determinación llenaba su mirada. El plan del Padre se materializa incluso en la oscuridad que han de afrontar. Los discípulos sintieron un nuevo temor cruzar sus corazones, pero en esa misma incertidumbre, hubo un eco de fe que crecía en su interior. ¿Qué haremos, Señor?, preguntó Mateo, su rostro pálido. Mi propósito se lleva a cabo, y en su cumplimiento, veréis una gloria que nunca imaginasteis, respondió Jesús firmemente. Recordad que todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Mateo 16:19. La insistencia de Jesús en el poder divino resonó en sus corazones, despertando un atisbo de valor. Con una voz cargada de reverencia, concluyó: lo que está por venir no es solo una prueba,
es el camino para que el plan de salvación del Padre se cumpla en cada uno de vosotros. Así, la noche que comenzó con inquietud se tornó en un fulgor de esperanza. Mientras las siluetas de los soldados avanzaban hacia ellos, la certeza de que aún en el dolor y la lucha, el propósito divino prevalecería, se agrupaba en la pluralidad de sus corazones. La historia de redención estaba a punto de revelarse, llevando consigo la promesa de la victoria que Dios había sellado en su pacto eterno. ¿Qué más designios sagrados estaban por venir? Las revelaciones del cielo apenas comenzaban a tocar sus vidas. Mientras los soldados se acercaban, un aire de tensión envolvía el lugar. Las antorchas danzaban, y la luz de las llamas rompía las sombras en las que los discípulos se encontraban. Cada latido del corazón de los hombres resonaba con la misma inquietud que había surgido en sus almas. Jesús, firme como una roca, miró a sus seguidores con una mirada que contenía la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Simón Pedro, incapaz de contenerse, desenfundó su espada, decidido a defender a su maestro. «No permitiré que te lleven», exclamó con valentía, su voz temblando entre la ira y el miedo. Pero Jesús levantó la mano, deteniendo a Simón antes de que pudiera hacer un movimiento más. «Guarda tu espada, Pedro. Todos los que tomen la espada, a espada morirán». Mateo 26:52. Los discípulos contemplaron la escena, llenos de asombro y confusión. La valentía de Pedro contrastaba con la calma serena de su maestro, quien parecía estar en completa paz a pesar del tumulto que se avecinaba. «¿No debo yo beber la copa que el Padre me ha dado?» Juan 18:11, contestó Jesús, su voz firme pero llena de compasión. Las palabras resonaron profundamente en los corazones temerosos de los discípulos. Mientras los soldados se acercaban, Judas Iscariote se adelantó, abrazando a Jesús con un beso traidor. «Maestro», exclamó, como si en su acción pudiera neutralizar el dolor que causaba. La traición estaba consumada, y la noche se tornó más oscura. El cielo, cual espectador silencioso, guardaba secretos inimaginables. Entonces, Jesús se volvió hacia Judas y dijo: «Amigo, ¿a qué vienes?». Mateo 26:50. Momentos de gracia se entrelazaron con la traición, revelando la profundidad del amor sacrificial que el Maestro estaba por ofrecer. Los discípulos estaban paralizados. Juan se acercó a Simón Pedro, susurrando: «¿Por qué no hacemos algo, Pedro? No podemos dejar que lo hagan». Pero Pedro, aun con el fervor de un guerrero, se sintió atrapado por la poderosa serenidad de su maestro. En ese instante, comprendió que las pruebas a las que se enfrentaban no eran meros eventos aleatorios, sino piezas en el vasto rompecabezas de redención que el Padre había urdido desde la fundación del mundo. Con un súbito movimiento, Jesús fue arrestado. Los discípulos, llenos de miedo, comenzaron a dispersarse, cada uno huyendo en busca de refugio. Era como las palabras proféticas de Zacarías se cumplían ante sus propios ojos. «Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas». Zacarías 13:7. Pero en medio de la dispersión, un susurro de esperanza permanecía en el corazón de uno de ellos. Mientras se alejaban, Pedro se tomó un momento para mirar atrás, desolado al ver que el hombre que había seguido ciegamente, el hombre que había pronunciado la vida, ahora era llevado como un cordero al matadero. Una tormenta de emociones rugía en su interior, no solo duda, sino una resignación con tintes de esperanza. Podría haber un propósito en esta oscuridad. Mientras tanto, Jesús se dirigía con paso firme hacia lo que parecía el final. Sin embargo, él sabía que nada estaba fuera de las manos de su Padre. La ira de los hombres, los planes oscuros de Judas y el alboroto de la multitud no eran más que parte del divino designio. «Porque así está escrito», murmuró Jesús, aún en su alma, las promesas de las Escrituras vibrando poderosamente a su alrededor. Las profundidades de su sacrificio estaban a punto de revelarse, y con cada paso que daba hacia el juicio, un nuevo capítulo de redención se abría. La tensión en el aire era palpable, y en la sombra se tejía una historia que traería luz a las naciones y vida a los muertos. Pero ¿cuál sería el resultado de esta oscura noche? La esperanza acechaba,
pues estaba llegando el momento en que la capacidad inconmensurable del amor divino brillaría con toda su gloria. Así, la sala resplandecía con promesas ocultas y el eco de los planes divinos. Las pruebas que vendrían al pueblo de Dios, no solo desvelarían su debilidad, sino la bendita fortaleza que brotaría del mismo sacrificio. La redención estaba a un paso de ser revelada, abriendo las puertas a una nueva era de vida. El suspenso reinaba, mientras los cielos aguardaban el desenlace de un sacrificio que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. ¿Quién podría imaginar las maravillas que se manifestarían a través de la experiencia de dolor y muerte? El propósito divino se encontraba a las puertas, aguardando ser descubierto. Las autoridades llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y ante los ancianos, donde se reunieron las máximas figuras de poder y juicio. La noche se volvió más oscura en el corazón de los discípulos, que desde la distancia observaban con temor y confusión. El silencio sepulcral que prevalecía sobre el juicio estaba imbuido de un sentido de gravedad, como si los cielos mismos lloraran la injusticia que se desarrollaba. Mientras tanto, en el palacio de Caifás, se oyeron voces de acusación. Los testigos falsos se presentaban uno tras otro, pero sus testimonios vacilaban y carecían de sustancia. Jesús, en su inalterable calma, no dijo palabra en defensa propia, cumpliendo así lo que había anticipado a sus discípulos: como oveja ante su trasquilador, está mudo, y no abre su boca. Isaías 53, 7. Pedro, que había seguido a su maestro de lejos, se encontraba en un patio, y su corazón estaba dividido por el miedo y la lealtad. Estando allí, una sierva se le acercó y le dijo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Pedro, tembloroso, negó con vehemencia: «No sé de qué hablas». Mateo 26, 69-70. La desesperación lo envolvió, su valentía se desvanecía en cada palabra que pronunciaba. Las palabras del Señor resonaron en su mente: «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Mateo 26 horas y 34 minutos. En medio de la neblina de su confusión, Pedro recordó la advertencia, y su pecho se llenó de angustia, acariciando la oscura incertidumbre que lo acechaba. El peso de su negación lo aplastaba, pues parecía que cada decisión lo alejaba más de la luz que un día había seguido. Mientras tanto, en el interior, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús. «¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?», le preguntó. Con firmeza y sin vacilar, Jesús respondió: «Tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo». Mateo 26, 64. Esta afirmación, poderosa y llena de verdad divina, fue como un rayo que iluminó el oscuro juicio, dejando a los presentes atónitos ante su audacia. El sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, un acto de indignación y desprecio, clamando: «¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia». Mateo 26, 65. El clamor de la multitud se unió a sus gritos. Se levantó el clamor: «Es reo de muerte». Mateo 26, 66. Mientras las sombras del juicio se causaban caos en los corazones de los hombres, el cielo veía con un profundo silencio. Cada acto de traición, cada palabra de negación, cada paso del sacrificio del Cordero estaba, en verdad, orquestado por la mano soberana de Dios. La escena estaba siendo escrita no solo por humanos, sino por la sabiduría eterna de quien conoce el final desde el principio. El grito de la multitud resonó en la noche: «Crucifícale». En ese clamor, las profecías se cumplían, revelando un misterio que traería redención. El tiempo de la victoria estaba muy cerca, aunque en la vista humana parecía un gran derrotero de sufrimiento. Porque la promesa, tejida en la sangre del sacrificio, estaba atravesando el umbral de la historia. Cuando las primeras luces del alba empezaban a asomarse, el eco de las palabras de Jesús reverberaba en el aire: «Porque así está escrito». Lucas 18:31. Una verdad poderosa e inmutable seguiría llevando esperanza a las generaciones que vendrían. Pero el desenlace de esta historia aún no había sido revelado completamente. La obra divina continuaría manifestándose, llevando a los corazones humanos hacia un propósito más grande, sostenido por el amor y el sacrificio.
Podría ser que en los momentos más oscuros, en las traiciones más profundas, la luz de la salvación esté lista para florecer como un almendro en primavera. Un nuevo giro del plan divino estaba a las puertas. A medida que el alba se rompía en el horizonte, las sombras de la noche comenzaron a disiparse, pero el peso del juicio ya resonaba en la ciudad. Jesús, el Salvador, estaba a punto de enfrentarse al mayor desafío de su vida, el sacrificio por el pecado del mundo. El clamor de la multitud aún retumbaba, y el sumo sacerdote había tomado la decisión fatídica de llevar a Jesús ante Pilato, el gobernador romano, buscando la condena definitiva. Los discípulos, llenos de temor y desconcierto, se encontraban ocultos, temiendo las repercusiones de asociarse con él. Pedro, aún atragantado por su propia negación, se debatía entre la culpa y el amor que sentía por su maestro. Sabía que su fe estaba en juego, y que cada momento avanzaba inexorablemente hacia un destino que desafiaría no solo su comprensión, sino también la historia misma. El fragor de las multitudes clamando por la crucifixión se alzó como un oscuro presagio sobre la misión de redención. Al frente, Jesús fue llevado ante Pilato, quien rápidamente percibió que la acusación contra él era infundada. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó el gobernador, tratando de desentrañar la verdad entre la confusión reinante. Tú lo dices, respondió Jesús con una calma sobrehumana, Mateo 27:11. En sus ojos brillaba una luz que desafiaba a cualquier poder humano. Pilato, en un intento por contentar a la multitud, les ofreció liberar a un prisionero en la festividad de la Pascua. Barabás, un criminal, fue presentado ante el pueblo, y Pilato les preguntó a quién deseaban liberar. ¿A Jesús o a Barabás? La multitud, que antes había elogiado a Jesús, ahora clamaba, a Barabás. Mateo 27:21. La traición más desgarradora resonó en el corazón de aquellos que habían seguido a Jesús. Sin embargo, en medio de esta oscura traición colectiva, una voz se elevó desde un rincón del pueblo. Era la esposa de Pilato, quien le envió un mensaje urgente: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños a causa de él. Mateo 27:19. La revelación divina parecía burlarse del embrollo humano. Aún así, la decisión de liberar a Barabás fue tomada, y Jesús fue conducido al tormento. Sus sufrimientos se convertirían en el precio de la salvación. La escena en el patio de la cárcel era sombría. Los soldados romanos se burlaban de Jesús, colocándole una corona de espinas y vistiéndolo con un manto púrpura. «Salve, Rey de los judíos», gritaban, mientras lo golpeaban, cada golpe resonando como un latido de la historia que se liberaría a través de su sacrificio. A pesar del dolor, su amor por la humanidad se mantenía firme. Finalmente, Jesús fue llevado al Gólgota, el lugar de la calavera, donde sería crucificado. La multitud, ahora una mezcla de odio y curiosidad, rodeaba el escenario macabro con ansias. Jesús, cargando su cruz, lo hizo con cada paso impregnado de amor incondicional, sabiendo que el sacrificio venía con un propósito eterno. Mientras clavaban sus manos y pies en la cruz, el dolor era indescriptible, pero también lo era el sufrimiento del corazón del Padre. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34, resonó entre los cielos y la tierra, encapsulando la esencia del amor divino. Cada palabra fue un reflejo de la misión que había comenzado en el desierto y que ahora culminaba en el sacrificio. Las horas pasaron lentamente. La naturaleza misma pareció responder a la tragedia que se desarrollaba. La oscuridad cubrió la tierra por 3 horas, un signo del profundo pesar del Creador. No fue agravio, sino un reconocimiento de la profundidad del sacrificio. Cuando Jesús pronunció las palabras «consumado es», Juan 19:30, el velo del templo se rasgó en 2, indicando que el acceso a la presencia de Dios ya no estaría limitado. La redención que había sido prefigurada desde el inicio del mundo estaba sellada en un sacrificio perfecto. La tierra tembló, y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, un anticipo de la victoria sobre la muerte. Mateo 27:52. El centurión, al ver lo que sucedía, proclamó: verdaderamente,
Este era el Hijo de Dios, Mateo 27 horas y 54 minutos. La verdad que había estado oculta se reveló en el caos, la sombra de la resurrección ya empezaba a iluminar el horizonte, pero esta no era la conclusión. En el silencio de la mañana del tercer día, las mujeres fueron al sepulcro y encontraron la piedra removida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24:5, dijo el ángel. Jesús había resucitado, y con su triunfo sobre la muerte, se abrió una nueva era, la esperanza de salvación estaba disponible para todos. Los discípulos, llenos de miedo y asombro, no solo encontraron la prueba de resurrección, pero también del cumplimiento de las promesas de Dios. Id y haced discípulos a todas las naciones, Mateo 28 horas y 19 minutos, resonó su llamado, una orden que llevaría la esperanza a lo más profundo de la humanidad. La victoria sobre el pecado y la muerte era un nuevo comienzo. Con cada acción, cada milagro, y cada parábola, la historia de redención, amor y sacrificio de Jesús se esparciría como fuego, tocando corazones y transformando vidas, uniendo a la humanidad en el abrazo de un amor eterno. Hoy, la historia no se detiene aquí. Reconociendo el sacrificio de Jesús y su resurrección, tenemos un llamado, seguir su ejemplo de amor y servicio. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia de redención. Suscríbete al canal inmediatamente para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora y alimenta el algoritmo. Comparte instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Tu apoyo es esencial para llevar el Evangelio a cada rincón. Actúa now.